Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Este día nos encontramos ya en pocos minutos, comenzará Tu Be'ab. ¿Qué es Tu Be'ab? Las letras en el alfabeto hebreo tienen también un valor numérico. Tu está formado por dos letras, la Tet y la Vav. La Tet suma 9, la Vav suma 6. Tenemos 9 más 6, 15. Tu Be'ab significa el 15 de Ab. El 15 de Ab es considerado para nosotros una fecha semifestiva, una fecha de alegría. Y debido a ello hay ciertos cambios que se llevan a cabo en los rezos principalmente. Y como vamos a ver ahora, también tiene unas enseñanzas importantes. ¿Qué sucedió en esta fecha que tanto llama la atención, el 15 de Ab? ¿Y por qué es un día semifestivo? El Talmud nos cuenta que sucedieron 6 eventos en 6 épocas diferentes, pero siempre en la misma fecha, el 15 de Ab. Y debido a esos 6 eventos, consideramos esta fecha una fecha especial. ¿Cuáles son los eventos? Rápidamente vamos a comentarlos. Número 1, los Yehudim en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios en todo ese asunto amargo de los espías que fueron a la tierra de Israel, dudaron del poder de Dios. Dios dijo que esa generación no iba a entrar a Tierra Santa. Tenían que deambular todo el pueblo durante 40 años hasta que se terminara de morir toda la generación. Y fue un 15 de Ab cuando ese decreto se canceló, dejaron de morir la gente de la generación. Ese es un evento del 15 de Ab, de Tu Be'ab. Otro de ellos, había una ley que si un hombre había tenido puras hijas, las hijas heredan todas las posesiones del papá. Entre las posesiones, territorios en Tierra Santa. ¿Qué va a pasar si esa mujer contrae matrimonio con un hombre de otra tribu? Entonces la tribu se va a ver afectada al perder ese territorio que va a pasar ahora a ser de la otra tribu por causa del marido. Entonces había una ley que esas mujeres no se podían casar con miembros de una tribu distinta a la suya. Esta ley también se canceló un 15 de Ab y se liberó de esa manera la posibilidad de que se contraiga matrimonio con otras tribus. Otro de los eventos fue que el 15 de Ab era la fecha donde se terminaban de recolectar la leña, los maderos para los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo sagrado. Y como era el último día de la recolección, era un día semifestivo porque terminaban ya su labor, tenían más tiempo para dedicarse a lo espiritual y debido a eso el 15 de Ab es semifestivo. Otra razón, debido a que hubo un rey que se llamaba Yarobam ben Nebat, que había prohibido a los judíos peregrinar al Bet HaMikdash. Y fue un 15 de Ab cuando abolieron dicha prohibición, pudiendo así retornar al templo sagrado. Y por último, antes de llegar a nuestro tema, por último, fue el día en el que permitieron enterrar a las víctimas de la masacre llevada a cabo por Adriano el César de Roma, que después de haber causado muchísima destrucción en Eretz Israel, dijo que no se podían enterrar a los muertos y puso los cadáveres como bardas para sus viñedos y durante muchos años no permitió que le dieran sepultura a estas personas. Y fue el 15 de Ab cuando permitieron que se le dieran los honores póstumos a toda esta gente y debido a eso el 15 de Ab es festivo. Yo voy a retroceder un poquito en la lista y les voy a enfocar la clase hacia una de ellas. Una de las razones por la cual Tu Be'ab es un día de fiesta tiene su raíz en el libro de Shofetim. Nos cuenta el libro de Shofetim en el capítulo 19 que un hombre y una mujer tuvieron un pleito. La mujer se fue a casa de su padre, no quiso saber nada de su marido. Se quedó ahí 4 meses. Posteriormente, terminando los 4 meses, el marido
fue a casa de su suegro para contentar a su mujer, le llevó un regalo, con la esperanza de que su matrimonio volviera otra vez a la normalidad. El hombre logra el cometido, el suegro lo recibe con alegría, se arregla con su esposa y estuvieron ahí 3 días celebrando el reencuentro. 3 días comiendo, bebiendo y disfrutando. Al 4.º día, la pareja madruga por la mañana con la intención de irse otra vez a su hogar, cuando el padre de la mujer le dice: no te vayas sin desayunar, quédate a comer y luego te vas. Se sentaron a la mesa, comieron, bebieron, se alargó otra vez la comida, estaban sumamente alegres hasta que se hizo tarde. Y entonces le dice el papá a la pareja: no se vayan ahora, quédense esta noche otra vez y mañana en la mañana se van. Ok, se quedaron y nos cuenta otra vez la Torá que en la mañana dice el papá de la joven: no te vayas sin desayunar. Otra vez, quédate, otra vez come. Comieron, bebieron, otra vez se hizo tarde. Y le dice el hombre dueño de la casa, el anfitrión: no te vayas, todavía ya es tarde, quédate esta noche, luego te vas. Pero el hombre se dio cuenta de que esto nunca iba a terminar y tenía que partir. Entonces le dijo al suegro: muchas gracias, le agradezco demasiado, pero me tengo que ir. El hombre y su mujer partieron. Cuando se les hizo de noche, estaban cerca de una ciudad de judíos. Y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a ir a esta ciudad de Yehudim. No vamos a pasar la noche en cualquier lugar porque no es seguro. Pero vamos a esta ciudad de judíos donde seguramente nos van a dar hospedaje. ¿Dónde quedaba esto? En territorio de la tribu de Binyamin. Y aquí viene la parte inentendible de la historia. Dice en el libro de Shofetim: llegaron al territorio de Binyamin, territorio judío, y nadie les ofrece hospedaje. Nadie les dice: vénganse a mi casa. Ellos están prácticamente en la calle y nadie les ofrece ir a su casa. Hasta que de repente llega un anciano y los ve y les dice: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están en la calle? Y entonces le platican que están de paso, quieren ir a su casa, pero se les hizo de noche y decidieron pasar por el territorio judío para pasar la noche allá, pero nadie les da esa posibilidad. Este hombre anciano dice: vengan a mi casa, yo los atiendo, les doy también lo que necesiten para sus animales, etcétera, etcétera. Obviamente aceptaron la invitación, llegan a la casa del hombre, estaban cenando cuando una horda de gente rodea la casa. De repente, golpes en la puerta. ¿Quiénes son? La gente de la ciudad, gente de Binyamin. Y dicen: sabemos que tienes invitados en tu casa. Sabemos que hay una persona que vino aquí. Saca al hombre para que lo maltratemos. Prácticamente lo querían violar. Y entonces uno, cuando lee esta historia, recuerda de inmediato lo acontecido en el libro de Bereshit, cuando relata la maldad de la gente de Sedom, cuando se encontraba Lot en ese lugar, cuando recibió a los ángeles y rodearon la casa y querían violar a los hombres forasteros. Es exactamente la misma historia, pero increíble, esta vez se habla de Yehudim, de judíos de la tribu de Binyamin que quieren hacerle daño a este invitado. El hombre dueño de la casa les dice: no, por favor, tengo una hija y puedo dárselas. Obviamente otro crimen no menor al que estas personas querían cometer. ¿Por qué dejar a esta joven ahí indefensa con estas personas con instintos bestiales? Pero los hombres no quisieron aceptar la oferta hasta que el invitado tomó a su mujer, la sacó de la casa y los hombres la maltrataron hasta el amanecer. Cuando amaneció, la dejaron ir,
la mujer apenas pudo regresar a su hogar, cayó inerte, inmóvil, en la puerta de la casa. El hombre, su marido, abre la puerta, la ve y le dice, ya nos vamos, pero no hay respuesta. La mujer había muerto debido al maltrato. Este hombre hace llegar la noticia a todas las tribus de Israel. Vean lo que hizo la tribu de Benjamín. Vean la maldad que cometieron. Vieron todas las tribus que había pasado esto. Rodearon territorio de Benjamín y dijeron, entréguenos a los culpables. Pero la tribu de Benjamín no quisieron entregarlos. No quisieron que alguien interfiriera en su soberanía. Ellos querían tal vez encargarse del tema. No aceptaron entregar a los criminales. Y entonces se lleva a cabo una guerra entre hermanos. Judíos contra judíos. Todas las tribus contra la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín va a pelear con más de 20,000 soldados de todas las tribus de Israel. Estamos hablando más de 400,000 soldados. Y empieza la batalla. Esta batalla no duró un día, duró más tiempo, hasta que al final nos cuenta la Torá que después de un par de derrotas, las tribus de Israel pudieron derrotar a la tribu de Benjamín. Después de derrotarlos, los pocos sobrevivientes que hubo escaparon hacia las montañas y los otros, el equipo formado por todas las demás tribus de Israel, hicieron un juramento. ¿Cuál es el juramento? Nadie se puede casar con ningún miembro de la tribu de Benjamín. Se acabó. Ellos cometieron una atrocidad tremenda, maltrataron a una mujer, no castigaron a los culpables, así que ahora hacemos este juramento, nadie entrega a su hija para ningún hombre de la tribu de Benjamín. Este fue el juramento. Sin embargo, los Yehudí mismos están tristes por esa decisión que tuvieron que tomar. Y dicen, lástima que hoy se va a perder una tribu, prácticamente destinada a la aniquilación, al exterminio. Quisiéramos que esto no suceda, pero no hay nada que hacer. Esto es un juramento que se hizo y se debe respetar. Sin embargo, después de algún tiempo, la gente de Israel dice, ¿sabes qué? No podemos permitir que la tribu de Benjamín desaparezca. Pero por otro lado, ya habíamos jurado que nadie de nosotros iba a entregar a su hija a que contraiga matrimonio con alguien de la tribu de Benjamín. ¿Qué podemos hacer? Al final descubren que un pequeño grupo de personas de un poblado no estuvieron presentes al momento del juramento. Ellos no tienen prohibido entregar a sus hijas. Y entonces hacen una estrategia para que la tribu pueda continuar. Los hombres de Benjamín al final contraen matrimonio con estas personas y la tribu continúa. Esa es la historia. La historia es macabra, es triste, es fuerte. Pero ¿qué tiene que ver con Tu B'Av? ¿Qué tiene que ver con esa fecha festiva? Dice el Talmud que fue un día como este, un día 15 de Av, donde hicieron la estrategia para que la tribu de Benjamín pudiera continuar existiendo, para que se pudieran casar con algunas mujeres judías y que no se exterminara una tribu de Israel. Eso fue lo que sucedió el 15 de Av. ¿Esto les pareció alegre? Yo les digo, la verdad, esta historia está terrible. Esta historia está fatal. ¿Qué tiene que ver esto con un día de alegría? Un día en el que todo el mundo dice Tu B'Av, es bonito. En la tefilá no se realiza confesión, no decimos Ana, se dice Yehishem. Padrísimo. Hay un sinnúmero de segulot, de ciertos rituales que la gente hace o rezos especiales, porque este día es considerado un día bonito. Este es un motivo
para alegrarse, la verdad. Hay un mal sabor de boca que uno tiene después de enterarse de esto. Y el hecho de que hayan permitido que la tribu de Benjamín formara parte otra vez de la nación judía, pues es un consuelo, pero no un festejo. Es algo terrible lo que sucedió. ¿Por qué realmente consideramos este día, por este motivo, festivo? Esa es la gran pregunta. Y sobre esto quiero comenzar relatándoles sobre un artículo muy interesante que trae la revista Forbes. Esto se publicó en el año 2017, este artículo que yo les voy a platicar. En este artículo se comenta una duda de por qué la gente no llega a realizar los cambios que se propone. ¿Por qué cuando un individuo tiene un buen proyecto, un buen plan, no concreta sus cambios y sus planes? En la revista Forbes dieron 5 razones principales de por qué la gente no hace los cambios que él mismo quiere hacer. Nadie te obliga a cambiar. Y a veces tomas decisiones sobre el cambio, pero no perduran. Le echas ganas 1, 2 días, 3 días. Hay simplemente que revisar en enero cuánta gente se inscribe en los gimnasios. Y hay que preguntar en mayo cuánta gente hay. No estoy hablando ahorita época de pandemia, un año normal, común y corriente. ¿Cuánta gente se inscribe con una persona que le ayude en su nutrición para tener una dieta? Pregúntale 3 meses después si continúa o no continúa. ¿Por qué la gente no puede ser firme en sus cambios? Entonces, uno de los motivos, el primero que trae la revista Forbes, dice: la gente no sabe cómo mantenerse motivada hacia el cambio. Hay una emoción que uno siente al principio, pero esa emoción va disminuyendo. La adrenalina va cayendo y llega un momento donde ya no te sientes igual de motivado. Sabes que es lo correcto, pero la emoción ya no te empuja igual que al principio y por eso la gente al final no concreta los cambios. Segundo motivo, el deseo existe, pero la gente no tiene las herramientas adecuadas para materializar el cambio. No es simplemente querer. Hay un dicho que dice querer es poder. Eso es mentira. Querer no es poder. Querer es un paso fundamental, pero no lo es todo. Después de querer, tienes que tener una planificación correcta, una estructura, una plataforma y ahí partir. Pero hay gente que simplemente quiere, pero no cuenta con todos esos pasos. Número 3, la gente no está dispuesta a embarcarse en el proceso que el cambio involucra. Cambiar es algo que parece ser fácil, pero no lo es. Y se nombran 8 pasos que uno necesita realizar para lograr un cambio verdadero. Desconexión, desidentificación, dejar ir, reconectarse, descubrir, claridad, integración, etc. Cuarto motivo, la desconfianza es parte de su vida. Esa gente ya no sabe cómo realmente hacer las cosas. Han tenido tanta frustración, han hecho tantos intentos que ya no creen que sea posible. Y por último, número 5, los nuevos desafíos de la vida distraen a las personas y eligen nuevas y diferentes prioridades. Esos son los motivos por los cuales la gente no realiza sus cambios según el artículo de dicha revista. Pero yo quiero aumentar uno más a esta publicación. Lo que yo voy a aumentar es lo siguiente. Hay mucha gente que no está dispuesta a cambiar simple y sencillamente por algo que se llama necedad. La terquedad, cuando uno se casa con una idea y el ego no le permite dar vuelta en U. Puede ser el que dirán, puede ser uno mismo que se boicotea pensando que cambiar es un signo de debilidad, un signo de derrota, porque si tengo que cambiar significa
que estuve equivocado hasta hoy, admitir que estuve equivocado hasta hoy, es sinónimo de fracaso. Así es como algunos lo ven. Y por eso no están dispuestos a cambiar. El cambio representa valentía. Valentía para poder admitir la falla y poder hacer lo necesario para tener diferentes y mejores resultados. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, ¿conocemos a alguien que esté consciente del daño que hace con sus actos y su actitud y aún así continúa en el mismo sentido? ¿Conocen ustedes a alguien así? ¿Conocen a alguien que tenga pésimo carácter y haya hecho mucho daño y lo sepa y con todo y todo no cambie? ¿Conocen a alguien que tiene actos que forman un círculo vicioso, que dañan y lastiman a toda la gente que lo rodea y a él mismo y aún así no cambian? ¿Conocen a gente que desperdicia su vida, su potencial, su capacidad y están conscientes de ello y aún así no cambian? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que pasa con toda esa gente? Pues es todo lo que acabamos de decir. No es fácil admitir un error. No es fácil tomar los pasos necesarios para cambiar el error. Y aún más, no es fácil crearse nuevas expectativas y nuevas esperanzas. Si yo le digo a alguien que voy a cambiar, entonces tengo que respaldar esas frases con acciones. Y la gente va a esperar de mí. Yo no quiero que esperen de mí porque se pueden decepcionar al otro día. Prefiero que piensen que todo va a seguir igual y al no esperar nada de mí, no voy a decepcionar a nadie ni a mí mismo. Ese es el modus vivendi de la persona mediocre y posteriormente fracasada. ¿Por qué? Yo les preguntaba, Tu Be'Av es considerado un día festivo. Yo les mencioné 6 motivos. Entre esos motivos está la triste historia de la tribu de Benjamín. ¿Qué tiene que ver con nosotros y por qué se considera algo bueno? Y he aquí la respuesta. El pueblo de Israel tomó la decisión fuerte de aislar a la tribu de Benjamín. Juraron, nadie más casa a sus hijas con estas personas. Sin embargo, después de recapacitar, cuando ya la intensidad baja, cuando ya no está uno en el calor del momento, la cabeza fría piensa distinto. Y ellos se dan cuenta que la decisión fue muy radical. No toda la tribu de Benjamín fueron pecadores, fueron unos cuantos. Y tomamos una decisión muy extrema de sentenciar a la desaparición a toda una tribu de Israel. Se dan cuenta de su error. Hay 2 opciones. Una opción es reconocerlo, buscar una solución, buscar reparar, ingeniárselas, a ver cómo le hacemos para darle la vuelta a esto. Esa es una opción, pero esa opción requiere de humildad, requiere de acciones, de trabajo personal. Hay otra opción. La otra opción es decir, ya tomamos una decisión y sobre esa decisión vamos a caminar hasta las últimas consecuencias. Esa es la postura negativa del ser humano, en donde uno se casa con un error y lejos de admitirlo, se va con él hasta el abismo. La tribu de Benjamín se equivocaron, pero las tribus de Israel también se equivocaron al tomar una decisión tan fuerte en contra de toda una tribu de Israel, cuando no era lo necesario. Tomaron la vía correcta, tomaron la decisión acertada, de decir, nos equivocamos, vamos a ver cómo solucionamos el problema. Que el ser humano pueda rectificar es digno de festejo. Que el ser humano rectifique es digno de celebración. En una fecha como hoy, ya en unos minutos, Tu Be'Av, el pueblo judío demostró que es capaz de dar la vuelta, de identificar el error, de tener la humildad de buscar reparar dicha falla. Y por eso festejamos un día como hoy. No es fácil que el ser humano admita sus errores. Hay parejas que se dejan de hablar 3-4 días. 3-4 días estoy diciendo Belashon Saginehor, como dice la Gemara.
es una forma de expresarse que indica un extremo. Hay gente que no se habla 2 semanas. ¿Por qué? No porque no sepan qué es lo que estuvo mal. Saben lo que estuvo mal. Pero dar ese paso y poder decirle al otro, oye, me equivoqué. Nos equivocamos. Tenemos que cambiar. Es un paso muy complicado. Y a veces toma 1 semana o 2 o 3 hasta que uno ve que la vida no puede seguir así y toma esa iniciativa de decirle al otro, vamos a arreglarnos, quiero mejorar las cosas. No es sencillo. Tu Beab es un día en el que el pueblo judío aprendió a que una decisión tomada no tiene que convertirse en el clavo en el ataúd, no tiene que convertirse en una sentencia de cadena perpetua. Puede cambiarse la decisión. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros frases donde nos decían, ya lo decidí? Y obviamente era un error, pero las cosas se quedaban así. ¿Por qué? Porque la imagen, el ego, pesaba mucho más que las consecuencias. Y eso es el acabose para el ser humano. El hecho de saber que podemos ser capaces de rectificar es digno de celebrarlo. Y por eso Tu Beab es una fecha festiva. Dense cuenta solamente a través de la historia de la Torá. Cuánta gente cometió errores, no los cambió y se fue derechito, derechito, derechito a la perdición. Uno de ellos, la Torá nos relata, por ejemplo, sobre Koraj, que Koraj terminó bajo tierra prácticamente con todo su grupo, porque no quisieron aceptar la autoridad de Moshe, de Aarón sobre ellos. Dentro de ese grupo habían 2 individuos que son históricamente gente negativa desde Egipto hasta ese momento. Se llaman Datán y Abiram. Estas 2 personas, Datán y Abiram, fueron siempre malvados, siempre buscando el conflicto. Y cuando Moshe Rabbenu les dice, me quiero arreglar con ustedes, dice la Torá, ellos se negaron. Ellos tomaron la decisión de ir en contra de Moshe. Y a pesar de que vieron que no iba a funcionar, porque obviamente Dios estaba con Moshe Rabbenu, el líder de Israel, no estuvieron dispuestos a cambiar las cosas. Y la Torá dice, salieron de sus carpas nitzavim. ¿Saben qué significa nitzavim? Salieron con el pecho en alto, salieron erguidos, salieron firmes. Todavía hay gente que se enorgullece de que no cambia decisiones, de que no cambia actitudes. Él así es, todo el mundo lo sabe y el mundo tiene que lidiar con ello. Y el mundo me refiero principalmente a la gente más cercana, que son los primeros afectados. Pero así es el ser humano. El ser humano que no tiene la humildad de reconocer las fallas está destinado al fracaso. Tu Beab nos enseña que las decisiones se pueden cambiar, se pueden volver a pensar. Puedes darte el lujo, date la oportunidad de decir, esta decisión no fue la mejor, voy a cambiarla. Asesórate con alguien, cambia tu actitud, cambia tu vida. No es solamente un día para festejar y decir Yehí Shem en la tefilá y acabar más temprano. No se trata de eso. Es un día para pensar en cómo cambiar nuestras vidas. ¿Cuántas decisiones tomamos hasta hoy que no fueron las mejores? Hoy es momento de cambiarlas. Hoy es momento de admitirlas como un error y empezar proyectos distintos con una nueva expectativa hacia el éxito, de forma que emocionalmente podamos sanar todo eso que hemos llenado de energía negativa. Yo los invito este día a que hagan esa reflexión, a que festejemos con un cambio de vida, que festejemos con un cambio que beneficie a todos los que nos rodean, a los más cercanos y principalmente a todos nosotros. Eso es Tu Beab y Bezrat Hashem, que podamos sacarle jugo a todas estas enseñanzas. Saludo a todos y Bezrat Hashem, que escuchemos puras buenas noticias, Besorot Tobot, Yeshuot, Nehamot, todo el éxito del mundo y todo lo mejor, Bezrat Hashem.